de lo que es esta enfermedad, que es una patología que involucra el funcionamiento del intestino grueso. Entonces, acá, por ejemplo, vamos a definir primero lo que es el estreñimiento crónico y el estreñimiento funcional. Y se define el estreñimiento crónico como un trastorno funcional gastrointestinal con una evolución de al menos 3 a 6 meses, caracterizado por evacuaciones infrecuentes, dificultad en el paso de las deposiciones y un tiempo prolongado para lograr la deposición. Se debe diferenciar siempre el estreñimiento crónico del síndrome de intestino irritable, que el síndrome de intestino irritable sabemos que viene con estreñimiento, sabemos que viene con diarrea y sabemos que puede venir con estreñimiento y con diarrea, que es el síndrome de intestino irritable mixto. Pero también sabemos que el síndrome de intestino irritable puede estar asociado, el síndrome de intestino irritable tipo constipación, puede estar asociado al estreñimiento crónico funcional. Entonces acá en la definición es muy importante tomar en cuenta que primero que un estreñimiento crónico tiene que tener por lo menos 3 a 6 meses, ¿no? Y esto tiene que estar caracterizado por estas alteraciones en las evacuaciones, generalmente menor frecuencia, dificultad y tiempos prolongados en la deposición. Un poquito vamos a ir también ahondando en esto que es el concepto. Entonces acá, por ejemplo, tenemos una clasificación que es la clasificación más utilizada, que nosotros podemos clasificar las deposiciones de acuerdo a la clasificación de Bristol, ¿no? Del 1 hasta las deposiciones, hasta el tipo 7, ¿no? Miren, el Bristol 1, ¿no? Son trozos duros separados como nueces, ¿no? Son estas deposiciones como se dice como bolitas de nueces. El tipo 2 con forma de salchicha, ¿no? Una salchicha, pero los bordes grumosos en la pared de las deposiciones. El tipo 3 con forma de una salchicha, pero que tiene unas grietas marcadas. El tipo 4 que es en forma de salchicha, pero que no tiene ninguna grieta, como una serpiente lisa y suave. El 5, vean, como son bolas suaves con bordes definidos, ¿no? Lo llaman, muchos lo comparan como los nuggets del pollo, ¿no? El tipo 6 son trozos suaves con bordes desiguales. Esto lo comparan mucho como la avena. Y el tipo 7, acuosa, sin trozos sólidos, totalmente líquida. Entonces nosotros cuando agarramos, y muchas veces a los pacientes les tenemos que hacer dibujar, a veces nos dice, soy estreñido, ¿cómo es su deposición? ¿Cómo dibuje aquí? ¿Cómo es? Entonces el 1, el 2 generalmente pertenecen al estreñimiento, el 3, el 4 a la normalidad y el 5, 6 y 7 a la diarrea. Entonces es muy importante a veces hacer esta clasificación porque a veces el paciente puede expresar algunas cosas que no son adecuadas. Algunos aspectos epidemiológicos, por ejemplo, del estreñimiento, que en los pocos estudios disponibles en Latinoamérica se encuentra una frecuencia del estreñimiento crónico del 5 al 21%, con una relación mujer-varón de 3 a 1, un poco más frecuente en las mujeres, y se presenta en edades tempranas, generalmente debajo de los 50 años, ¿no? Entonces, no existen grandes estudios a nivel latinoamericano de la frecuencia. Vean cómo oscila mucho esa frecuencia entre el 5 y el 21%. ¿Y cuál es el impacto del estreñimiento? No tenemos mucha información acerca de cómo puede impactar el estreñimiento en Latinoamérica. Sin embargo, tenemos conocimiento
acerca del uso excesivo de laxantes y estimulantes o suplementos de fibra, ¿no? Sin embargo, los datos en países desarrollados sugieren que impacta significativamente en términos de costos directos, utilización de medicamentos, consultas y procedimientos diagnósticos, y también en forma indirecta con el ausentismo laboral. Entonces, hoy en día nosotros vemos que el estreñimiento es una patología, primero, que va a condicionar a los seguros o al propio paciente mucho gasto económico en términos de del seguimiento, el tiempo de evolución y los estudios diagnósticos, que más adelante vamos a ver algunos estudios, y el ausentismo laboral que también impacta en términos económicos. Entonces es muy importante estos datos, ¿no? De que el estreñimiento crónico es una patología que va a impactar mucho en el desarrollo de un país. Acá tenemos, por ejemplo, una tabla, ¿no? Donde nosotros podemos ver, ¿no? El uso de laxantes, el uso de antiespasmódicos, el uso de fibra en este tipo de pacientes. Nosotros, cuando vamos a hacer el diagnóstico, nos basamos en los criterios clínicos de Roma 2 o de Roma 3 para el diagnóstico en estudios de investigación. ¿Y qué dicen estos criterios de Roma 3? Para que nosotros consideremos un paciente con estreñimiento crónico, tiene que tener 2 o más de los siguientes criterios. Entonces, bien, fíjense, pujo o esfuerzo en la defecación, por lo menos en el 25% de las evacuaciones. B, evacuaciones duras, ¿no? De acuerdo a la clasificación de Bristol, en la clasificación tipo 1, tipo 2, durante al menos 25% de las evacuaciones. Sensación de evacuación incompleta durante al menos el 25%, es una cosa muy importante. El paciente a veces dice, voy al baño, tengo mi deposición, es pequeña, siento que existe más deposición, pero no lo puedo evacuar. Esa es la sensación de evacuación incompleta. La sensación de obstrucción, bloqueo anorrectal durante al menos 25% de las evacuaciones. El paciente siente que está obstruido en la parte distal, en la región anal. Maniobras manuales para facilitar las evacuaciones durante al menos el 25%. Esto no es raro, hay que preguntar siempre a los pacientes que tienen estreñimiento. Muchos pacientes introducen el dedo, a veces con guante, sin guante, introducen el dedo intentando extraer la materia fecal. Entonces, cuando hay maniobras manuales para facilitar la evacuación en al menos el 25%, es otro criterio, y menos de 3 evacuaciones por semana. Las evacuaciones sueltas, muy raramente presentes sin el uso de laxantes, y criterios insuficientes para el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Entonces, estos son quizás los criterios más importantes. Los criterios deben estar presentes durante al menos, como habíamos dicho al inicio, en los 3 primeros meses, con inicio de los síntomas de por lo menos 6 meses antes del diagnóstico. Entonces, nosotros como médicos, cuando tenemos este cuadro clínico, estas alteraciones, ¿no? De los criterios de Roma 3, pues tenemos que hacer una investigación diagnóstica inicial. En la evaluación diagnóstica inicial de un paciente con estreñimiento está indicada una buena historia clínica, o sea, tenemos que empezar siempre con una historia clínica, un examen físico completo, eso es muy importante, hay que ver desde el cabello hasta los pies, hay que examinar la tiroides, no se olviden examinar solamente el abdomen, el corazón, los pulmones, ¿no? Las extremidades. Una buena historia, un examen físico completo. No hay evidencias para recomendar el uso sistémico de pruebas de laboratorio en pacientes menores de 50 años y sin signos de alarma. ¿Qué quiere decir? Que si estamos frente a una persona joven, quiere decir menos de 50 años,
y sin signos de alarma, de pronto el tratamiento, podemos hacer un tratamiento de prueba, ¿no? Entonces, esto es muy importante. En los mayores de 50 años y con signos de alarma, probablemente tengamos que hacer más estudios. Entonces, muy importante, recomendar el uso de los exámenes de laboratorio en pacientes mayores de 50 años o mayores de 45 años, ahora está cambiando un poquito, mayores de 45 años y con algún signo de alarma, y eso lo vamos a ver en un ratito más, cuáles son esos signos de alarma. La evaluación diagnóstica inicial debe considerarse tras las características epidemiológicas de cada población. De esta dependerá la indicación de un coproparasitológico, un examen para parásitos, pruebas tiroideas para descartar el hipotiroidismo y una colonoscopia o un estudio radiológico para descartar el cáncer de colon. O sea, cuando nosotros vayamos a hacer un diagnóstico inicial, también tenemos que basar nuestro estudio en la epidemiología de cada país. Hay países o zonas que tienen alta incidencia de cáncer. Entonces, probablemente estos pacientes es mejor hacerles estudios. Entonces, el consenso recomienda, ¿no?, un estudio de, por ejemplo, un colon por enema en países latinoamericanos donde el megacolon por enfermedad de Chagas o idiopático tiene una alta prevalencia. Es el caso, por ejemplo, de Bolivia, es el caso del Brasil en su momento, aunque Brasil un poco ya en el último tiempo ha controlado la enfermedad de Chagas, y también en Argentina, ¿no?, que son los lugares más o menos donde existe una epidemiología de enfermedad de Chagas. Entonces, en los lugares donde hay enfermedad de Chagas, donde hay una incidencia importante, una prevalencia importante, entonces hay que hacer un estudio contrastado de colon inicial, es decir, como parte de la evaluación inicial. Y esto es lo que habíamos hablado, ¿no? ¿A qué se refiere cuando decimos signos de alarma? Los signos de alarma deben ser evaluados, ¿no?, con hemograma, velocidad de eritrosedimentación globular, química sanguínea, calcio, pruebas de función tiroidea, sangre oculta en heces, colonoscopía, examen radiológico de colon, que es el colon por edema, y una rectosigmoidoscopía flexiva. O sea, los pacientes que tienen signos de alarma deben realizarse todos estos estudios al momento inicial. Y entonces nos preguntamos qué son los signos de alarma, y es en los pacientes mayores de 50 años, un signo de alarma. Ahora ya decimos mayores de 45 años, con estreñimiento de presentación nueva y sin una evidencia para explicar una causa secundaria. Generalmente tenemos que investigar medicamentos anticolinérgicos, antidepresivos tricíclicos, antiparkinsonianos. Entonces, estos deben ser evaluados con los exámenes iniciales que nosotros les habíamos mostrado, que son estos, ¿no? Estos estudios, ¿no? Estos estudios para la evaluación. Aunque es arbitrario, ¿no?, ya que no hay estudios que validen esto, el consenso ha determinado los siguientes signos de alarma. Esto es lo que se usa en general en forma muy rutinaria: pérdida de peso de más del 10% en menos de 6 meses sin una causa que pueda explicar. Entonces, este es uno de los primeros signos de alarma. El primer signo de alarma obviamente es la edad, ¿no?, más de 45 años. El segundo signo es la pérdida de peso de más de 10%. Una historia familiar de cáncer muy importante, y aquí no solamente estamos hablando de cáncer del tubo digestivo, sino estamos hablando de cánceres de otras partes del tubo digestivo. Puede ser de piel, puede ser de tiroides, cáncer de mama, etcétera. Cualquier tipo de historia familiar de cáncer, y obviamente con mayor énfasis en cánceres del tubo digestivo. Enfermedad inflamatoria intestinal, si el paciente tiene antecedentes de esta patología, fiebre,
síntomas nocturnos como dolor abdominal, sangre en las heces, anemia, estreñimiento de larga duración o refractaria al tratamiento. Todos hallazgos anormales en el examen físico que sugieran una enfermedad de Blase que explique el estreñimiento crónico. Entonces, algún hallazgo anormal, ¿no?, que sugiera alguna de estas patologías. Entonces, es muy importante tener estos signos de alarma, ¿no?, que es lo que nos va a decir. Si nosotros encontramos un paciente que tiene alguno de estos signos de alarma, debemos hacer todos los estudios. Esos estudios corresponden a esto, ¿no? Nuevamente, hemograma, velocidad de eritrosedimentación, química sanguínea, calcio, pruebas de función tiroidea, sangre oculta en heces y colonoscopía o un colon por enema. Una vez diagnosticado el paciente y una vez que nosotros hemos descartado alguna patología grave como el cáncer, normalmente recomendamos el incremento de fibra en la dieta, que generalmente es entre 25 y 30 gramos por día en pacientes con evidencia clínica de inercia, en pacientes sin evidencia clínica de inercia colónica o estreñimiento obstructivo. Si nosotros ya hemos hecho todo el estudio, lo primero que hacemos es aumentar la cantidad de fibra. Esto es fundamental para ver cómo va a ser la respuesta. Y entonces acá tenemos fibra o agentes formadores de bolo. La mayoría de los estudios que evaluaron los suplementos de fibra en el tratamiento del estreñimiento son antiguos y con importantes deficiencias metodológicas. Sin embargo, la evidencia sugiere que puede ser de utilidad en algunos pacientes el Psyllium, ¿no?, el policarbófilo, la metilcelulosa, que son formadores de bolo, y obviamente la fibra también es importante en esto. Acá tenemos algunos estudios, vean como estudios del Psyllium, ¿no?, versus placebo, ¿no?, que lo que hacen estos estudios, todos estos estudios han evaluado el aumento de la frecuencia en las deposiciones, disminución de la consistencia, ¿no?, tendencia a aumentar la frecuencia, mayor disminución de la consistencia. Vean cómo los niveles de evidencia son entre 2 a 3 nada más. Laxantes, ablandadores o estimulantes irritantes, muy importante. No hay evidencias para recomendar el uso de laxantes, estimulantes o irritantes en el manejo. Sin embargo, se sugirió que en lugares de Latinoamérica donde no hay acceso a la fibra, que probablemente son pocos lugares, los laxantes osmóticos, agentes serotoninérgicos, los laxantes estimulantes pueden considerarse una alternativa. Acá, por ejemplo, tenemos algunos estudios donde evalúan esto, ¿no? El Psyllium, ¿no? El picosulfato, que es un laxante, u otros laxantes que ayudan en las deposiciones. Hay algunos laxantes osmóticos, de esto miren, el polietilenglicol ha demostrado efectividad, seguridad en estudios bien diseñados en pacientes con estreñimiento crónico. Miren, grados de recomendación A, esto quiere decir que es el medicamento más indicado en el tratamiento del estreñimiento crónico, el polietilenglicol. Algunos laxantes osmóticos, no hay estudios que evalúen la lactulosa, por ejemplo, en el manejo del estreñimiento crónico. Durante los últimos 10 años, la única evidencia sugiere que es menos efectiva que el polietilenglicol. Sin embargo, dado que los estudios previos se consideran aceptables, el consenso no desaprobó su uso cuando se requería. Entonces, obviamente, si nosotros lo comparamos la lactulosa al polietilenglicol, el polietilenglicol sí es mejor que la lactulosa, ya que la lactulosa produce mucho lo que son dolor abdominal, distensión abdominal y náuseas, ¿no? El polietilenglicol hay una mejoría global, ¿no?, y frecuencia versus la lactulosa. Miren que siempre aumenta la flatulencia, meteorismo y la distensión abdominal. Polietilenglicol, todos los estudios de polietilenglicol tienen nivel de evidencia 1.
Aumenta la frecuencia, disminución de pujo, disminución de la consistencia, mejora global de la frecuencia, remisión completa, aumento de la frecuencia, disminución de la consistencia y el pujo. Los agentes serotoninérgicos, como por ejemplo el Tegaserot. Hoy en día no existe Tegaserot en el mercado latinoamericano, boliviano, pero el Tegaserot ha demostrado en estudios clínicos bien diseñados, ¿no? Su efectividad en el estreñimiento crónico y superioridad sobre el placebo para mejorar la frecuencia y disminuir la consistencia en las evacuaciones. Acá tenemos algunos estudios del Tegaserot, vean, nivel de evidencia 1, ¿no? Son estudios que han demostrado su gran efectividad. Lamentablemente, nosotros no lo tenemos, eh, no lo tenemos en el mercado. Algunas otras terapias alternativas, no tenemos terapias alternativas para recomendar el uso, por ejemplo, de la acupuntura o de algunas preparaciones herbales, masajes abdominales o homeopatía en el manejo del estreñimiento crónico. Pero tampoco hay muchos estudios en las terapias psicológicas que puedan mejorar. Solo un estudio ha evaluado la parte cognitiva conductual frente a las funciones digestivas, pero no es un estudio específico para estreñimiento crónico. Entonces, no tenemos en esta parte grandes cosas. Algunos estudios que nosotros podemos realizar en los pacientes con estreñimiento crónico, fundamentalmente para descartar la presencia de lo que es una inercia colónica o un estreñimiento obstructivo. Se llama tiempo de tránsito colónico. El tiempo de tránsito colónico es la ingestión de unos marcadores radioopacos. Se considera un estudio complementario indicado en pacientes, por ejemplo, que son refractarios al tratamiento después de las 12 semanas con fibra o algún agente farmacológico. Entonces nosotros inicialmente tenemos que mejorar la dieta, mejorar la actividad física, mejorar la fibra, y cuando este paciente después de 12 semanas bien llevadas no mejora, tenemos que someterlo a algunos estudios como este del tiempo de tránsito colónico, que puede ser el primer estudio a realizarse principalmente para descartar la presencia de una inercia colónica o un estreñimiento obstructivo. Por otra parte, también se indica la evaluación de nuevos fármacos, ¿no? El protocolo de tránsito colónico debe ser estandarizado en cada institución. La manometría anorrectal, muy importante para el síndrome obstructivo. Se recomienda realizar una manometría anorrectal como un estudio diagnóstico complementario, principalmente para detectar una contracción paradójica, anismo o disinergia del piso pélvico en los pacientes que no responden a tratamiento médico y que presentaron un retraso en el tránsito recto sigmoideo colon izquierdo por tránsito colónico con un marcador relativo. Es importante hacer eso. Si tenemos la posibilidad de hacer una defecografía, es otro estudio donde vamos a ver, ¿no? Ver pacientes que no responden al tratamiento, que tengan un tránsito retardado en el recto sigmoides, y manometría anorrectal normal en pacientes con síntomas obstructivos. La biorretroalimentación es ya parte también del tratamiento en pacientes que tienen una contracción paradójica del suelo pélvico. La cirugía, obviamente, es una vez estudiado el paciente, una vez que nosotros hemos evaluado al paciente, una vez que hemos tratado al paciente con fibra y una vez de que no ha funcionado nuestro tratamiento y hemos estudiado ya sea con manometría, con tiempo de tránsito colónico, defecografía, hemos estudiado ya a los pacientes, pues a veces como última opción nos queda el tratamiento quirúrgico. No hay estudios controlados en el estreñimiento crónico y la cirugía, sin embargo, podemos ver que se puede realizar una colectomía total,
¿no? Se puede considerar en pacientes con inercia colónica que no respondan al tratamiento y ausencia de obstrucción funcional del tracto de salida y trastornos en la motilidad del tubo digestivo. Entonces acá tenemos un pequeño algoritmo, siempre tratando de que podamos entender mejor siempre el diagnóstico basado en los criterios de Roma 3, una historia clínica y un examen físico completo, la investigación inicial de acuerdo a las características epidemiológicas o de acuerdo a lo que ya habíamos dicho, los signos de alarma. Si existen signos de alarma, pues hacemos todos los estudios y si son negativos, pues incrementamos la dieta. Probablemente en pacientes sin signos de alarma mayores de 50 años incrementamos la dieta y este incremento de dieta va a ir seguido, ¿no?, de suplementos de fibra o formadores del bolo fecal, agentes serotoninérgicos o laxantes osmóticos. Si no hay respuesta a las 12 semanas, más estudios complementarios, tipo tiempo de tránsito colónico, manometría no rectal, defecografía y plantearnos la posibilidad de una cirugía en caso de inercia colónica o obstrucción funcional. Entonces, este es un tema cortito, un tema que es muy importante a la hora de que nosotros podamos ver a los pacientes con estreñimiento crónico, una patología muy importante que nosotros como médicos tenemos que saberlo enfocar, saberlo valorar y saberlo tratar. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Aló? ¿Aló? Bien, ¿tienen alguna pregunta acerca del tratamiento, del diagnóstico, de la parte del estreñimiento crónico? No hay muchas preguntas, ¿no? Eso es solamente este tema vamos a hacer. Vamos a retomar las clases el día lunes con algunos otros temas. Vamos a ver la parte de enfermedad celíaca, vamos a ver